Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a ser breve. Sé que vino... ¿No? Bueno, voy a ser más o menos breve. Semi breve. Bueno, muchas gracias. Sé que vinieron, además de los pibes y las pibas, los docentes, las docentes, las autoridades de las escuelas, sé que vinieron también familiares y vecinos, así que les quería agradecer a todos. Me parece que es un lindo encuentro para comentar algunas cosas que obviamente lo digo francamente, es mi opinión. Y quiero dirigirme principalmente a los chicos y a las chicas. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Pero bueno, yo no puedo dejar de darles mi opinión y darles algunos elementos, algunos puntos sobre lo que estamos haciendo hoy y por qué le damos tanta importancia. En primer lugar, un poquito de historia, muy breve. Ustedes tienen, los que ya recibieron las computadoras, hoy son 328, Juanjo, ¿no? Que van a recibir las computadoras acá, hay como 3.000 en todo San Miguel que las van a recibir y ya recibieron casi 120.000 pibes de toda la provincia la computadora. Dice Conectar Igualdad bonaerense, ¿no? Además está personalizada, cada computadora es para cada uno de ustedes. Este es un trabajo porque obviamente han sido, digamos, beneficiarios de una política pública que tiene que ver con reconocerle la identidad y el derecho a recibir esta computadora que, como decía recién, tiene una historia. Dice Conectar Igualdad y abajo bonaerense. El Conectar Igualdad es un programa que no es un invento de este gobierno ni de esta época, sino que comenzó en el año 2010, y duró hasta el año 2015. Durante ese tiempo, la presidenta era Cristina Kirchner y decidieron distribuir computadoras a todos los pibes y pibas de los secundarios de toda la Argentina. Entonces, en esos 5 años, y esto no es una opinión, son los hechos, es la realidad, son los datos, se distribuyeron 5,5 millones de computadoras entre los pibes y las pibas de toda la provincia. 5,5 millones. Sigo con los datos también para que ustedes reflexionen, porque hoy por la tele y por las redes sociales, por TikTok, etcétera, bombardean con mucha información y a veces con mucho posicionamiento político, determinados candidatos, determinados partidos. Entonces yo les quiero dar elementos para que reflexionen ustedes por ustedes mismos y después decidan lo que tengan que decidir. Se repartieron 5,5 millones de computadoras. Después cambió el gobierno en 2015, como saben, diciembre de 2015. Asumieron Macri a nivel nacional, Vidal a nivel provincial, ¿no? Y la verdad es que a partir de ese momento no se distribuyó una computadora más. Paró, terminó. Y fíjense que esta computadora que ustedes están recibiendo hoy, la tendrían que haber recibido mucho antes. Si se hubiera continuado con esa política, les tocaba recibirla en primer año. ¿Qué fue? 2018. 2018, bueno. Así que lo primero que tengo que decirles es que, para que entiendan bien que a veces es una boleta electoral, a veces es un partido político, a veces son opiniones en las redes, y uno piensa que es eso, que decide simplemente entre diferentes frases, diferentes ideas. Pero es mucho más profundo que eso. Perdón. En realidad, lo que pasó es que cambió el gobierno, antes había computadoras y no es opinión, es la realidad. Dejó de haber computadoras. Ustedes no recibieron la computadora en el 18 y pasaron todo el secundario sin computadoras. La reciben hoy porque a partir del año pasado comenzamos con este programa, Conectar Igualdad Bonaerense, que revive esa política que se había terminado. Así que eso es efectivamente así. Con determinados gobiernos hay computadoras para los pibes y las pibas, con otros gobiernos no hay computadora para los pibes y las pibas. Y no estoy hablando ni de clientelismo, ni de populismo, ni de un intercambio. Estoy hablando de una política pública. Porque ¿para qué hay computadoras? Y acá viene otra discusión. Gracias.
Gracias, Juan. Sí, estaba medio. Bueno, pero ¿para qué distribuimos las computadoras? ¿Para qué se distribuían y para qué las distribuimos? A mí me parece que no hace falta dar demasiada explicación, pero la voy a dar porque lo he visto en las redes, incluso el otro día lo veía en un canal de televisión, que hay muchos que se oponen al conectar igualdad. Que de hecho ya se opusieron tanto que cuando les tocó gobernar, lo dejaron sin computadora a todos los pibes y pibas. ¿Para qué le damos una computadora? Y me parece que vale la pena pensarlo un poco. Obviamente, la vida no es la misma, obviamente tampoco es lo único que importa, pero no es lo mismo tener computadora que no tener computadora para un pibe en edad de secundario. No es lo mismo, es muy distinto. ¿Qué es lo distinto? Lo distinto es que hoy el que quiere tener una computadora, como dicen estos otros dirigentes políticos, el que quiere tener una computadora es libre de tenerla. Es libre, hay mucha libertad. Hay infinita libertad. El que quiere tener una computadora la puede tener. ¿Cómo hace? Junta la plata, mucha plata, va a un comercio, a un negocio, va al mercado, que teóricamente resuelve todo, va y compra la computadora. Y esto es así, es tanta libertad que hay muchos que tienen la computadora, que hoy tienen una computadora personal, familiar, pueden tener incluso en la casa no una, 5 computadoras, todas las que quieran, algunas notebook, alguna de escritorio, lo que sea. Sin embargo, yo escuchaba con atención lo que decía la locutora, que les preguntó a las 10 o 9 pibes y pibas que distribuimos la computadora, y lo que dijeron es que ninguno tiene una computadora personal. Ninguno tiene una computadora personal. Y muchos dijeron que tampoco tienen en la casa ni siquiera una computadora. Entonces vuelvo a cuál es el razonamiento que les quiero transmitir. Entre tener una computadora y no tener una computadora hay una diferencia muy grande. Creo que lo sabemos todo y lo entendemos todo. Tener tu computadora te permite, por un lado estudiar, obviamente, investigar, navegar en internet, traerla a la escuela, aprender cosas nuevas, hacer cursos online, estar en las redes. También muchos escuché que querían estudiar. Algunos querían estudiar ingeniería informática, otros querían estudiar community manager, diseño. Te cambia la vida tener una computadora o no tener una computadora. Así que estamos de acuerdo, es muy importante tener la computadora. Y le agrego esto otro, el que quiere hoy la puede tener. Se supone que somos libres de tener una computadora, pero todos ustedes, todos los que distribuimos, no la tienen. ¿Por qué no la tienen? Probablemente por una cuestión que no deciden ustedes ni depende de ustedes, que son los recursos que tiene su familia, las posibilidades, si tienen laburo o no tienen laburo, si ganan mejor o ganan peor, cuáles son las condiciones económicas de la familia en donde nacieron. Eso es lo que determina que algunos tengan y otros no tengan computadora. Entonces le dicen, con el mercado vos sos libre de hacer lo que quieras. No, no sos tan libre. No sos tan libre. Todos pueden comprarse la computadora si quieren, pero sin embargo, muchos quieren y no pueden. Y esto es una cuestión económica. Entonces, sintetizo. Tener una computadora es importantísimo. El mercado, ahí está. El que puede y tiene la guita va y se la compra. El que la familia tiene los recursos va y se la compra. Y todos los demás, que tal vez la necesitan igual que los otros, la quieren igual o capaz más que los otros, pero no la pueden tener, porque ese es el problema del mercado. El mercado le da libertad de hacer un montón de cosas al que tiene los recursos. Entonces también tiene libertad de irse de viaje de egresados. También tiene libertad de irse de vacaciones, no sé, a Europa, a Miami, a donde quieran. Pero no todos pueden. En nuestro país, yo diría en todo el planeta, pero en nuestro continente, la verdad que hay una distribución de la riqueza, del ingreso, muy injusta y muy desigual. Entonces, si toda la libertad de hacer lo que uno necesita, quiere, desea y le sirve, la dejamos en manos del mercado, la verdad que no hay mucha libertad. Hay libertad para algunos. Unos son más libres que otros. Los que tienen la plata, la billetera, los recursos son recontra libres. Los que no lo tienen están todo el tiempo restringidos, limitados, condicionados. El conectar igualdad parte de esa base, de la base de la realidad. De la realidad. La realidad es que en nuestro país y en todo el mundo, hay mucha desigualdad. No todos tienen el mismo ingreso, no todos tienen la misma riqueza, no todos tienen la misma casa, no todos tienen auto, no todos pueden comprarse una computadora. Entonces, ¿cómo hacemos
Una posibilidad es decir, el mercado te asegura la libertad y seguimos así. La otra es decir, no, como sociedad lo que necesitamos es que todos los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, accedan a posibilidades más o menos similares, que no dependa solamente de la cuna en la que naciste, el barrio en que naciste, de la familia en donde naciste, sino que los pibes y pibas, ustedes, si quieren estudiar, estudien. Si quieren laburar, laburen. Si quieren ponerse a investigar, investiguen. Y para eso necesitan una computadora. Esta computadora se llama Conectar Igualdad porque parte de la base de que para tener libertad, esa famosa libertad de los libertarios, primero hay que poner un poco más de igualdad. Y la igualdad consiste en que todos puedan acceder, no sé si se entiende, puedan acceder a aquello que necesitan. Aquello que necesitan. Y la verdad que para eso está el Estado. La verdad que para eso está el Estado. No hay otro instrumento. Algunos pensarán que es bueno, que es malo, unos lo odiarán, otros no, pero es lo que tenemos. Por ejemplo, la educación pública. Vos decías, Juanjo, que acá en San Miguel creo que hicimos, no sé, 120 obras en las escuelas. Veníamos de una época donde no había nada de inversión en las escuelas, donde se castigó mucho el salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de los docentes, y vuelven con ese cantito. Y vuelven con esa idea. Entonces empiezan que hay que ajustar, que el Estado es malo, que es todo gasto de la política, que son los políticos ladrones, chorros y corruptos. Pero ¿saben qué es el gasto del Estado? El gasto del Estado son las escuelas, son los maestros y maestras, son las computadoras, son los viajes de egresados. Entonces, uno puede cuestionar un montón de cosas, pero si nos quedamos sin Estado y si hacemos el famoso ajuste, si achicamos todo, lo que termina pasando es que los que tienen los recursos van a poder hacer lo que quieran, ir a la escuela privada, al hospital privado, pagarse su viaje egresado y el resto se va a quedar en una situación, digamos, de indefensión. Se va a quedar afuera. Yo lo digo con los viajes egresados. Recién lo escuchaba y le veía las caras a los que cuando se mencionaba, ¿no? Se fueron de viaje egresado a tal lado, a tal otro. Otro programa recontraatacado. Por lo mismo que el del Conectar Igualdad. Dicen que venimos y le damos la computadora para que nos voten. Y que entonces esto es clientelismo. Que no es una política pública, que no tiene que ver con ustedes, que no tiene que ver con lo que necesitan, sino que es algo que hacen los políticos o para joderlos o para sacarles algo a cambio. Yo les quiero decir, esta computadora nosotros la distribuimos porque consideramos que la posibilidad de acceder al mundo digital, la posibilidad de tener un instrumento tan importante, tan central para los pibes que están terminando el secundario, no es algo que por lo que hay que decir gracias, no es algo que nosotros le demos a cambio de otra cosa. Es algo que hoy está en discusión también en lo que nosotros creemos muchísimo, que es que cuando hay una necesidad, como tener educación, tener los instrumentos y las herramientas, nosotros entendemos que ahí nace un derecho. Y si nace un derecho, el derecho de poder estudiar, el derecho de poder laburar, el derecho de tener salud, el derecho de poder desarrollarse, el derecho de poder vivir mejor, todos esos derechos los tiene que garantizar el Estado, porque el mercado lamentablemente discrimina. Y entonces tenemos que garantizar esos derechos. Yo los escuchaba con lo del viaje de egresados y recién me contaban, y eso también fue muy atacado. Decían, ¿cómo le van a pagar un viaje egresado a los pibes cuando es pura diversión, cuando es una cosa que no es tan necesaria? Y nosotros, la verdad que este programa de los viajes de egresados, acá se van 4.000 más o menos, en San Miguel, 4.000. Fíjense, viajes de egresados existieron siempre. Hasta hace 2 años, en la provincia de Buenos Aires, la estadística decía que 1 de cada 4 pibes, solamente 1 de cada 4 que terminaba el secundario, podía irse de viaje de egresados. ¿Por qué? ¿Porque había 3 que no querían? No, porque no podían por motivos económicos. Entonces teníamos una situación donde los que se iban de viaje egresado eran muy poquitos y el resto despidiendo el micro, quedándose afuera. El otro día estaba con un intendente de acá cerquita que me decía que de su curso solamente 5 pibes habían podido pagar el viaje egresado. El resto, arafue, ¿no? Y creo que hay que pensar en esto porque el viaje egresado tiene muchas funciones. Una primera función
tiene que ver con cerrar un ciclo. Ustedes saben que están cursando el último año de secundario, empiezan una vida distinta, termina lo que sería la enseñanza obligatoria, formal. Entonces ahora, después de esto, van a tener que decidir cómo siguen. Y ahí ya no es obligatorio, ahí verá cada uno qué es lo que quiere hacer. Algunos decían, escuchaba también, y permítanme, ya que me pidieron extenderme un segundo más con esto, no, pero porque me parece muy importante y también lo están discutiendo, porque ahora empiezan que el CONICET no sirve, que la universidad pública no sirve, que nada sirve. Y yo escuchaba a todos los que hablaron, todos querían estudiar, algunos en la UNPAS, algunos en la UBA, otro decía en la Universidad General Sarmiento. Yo fui profe en General Sarmiento, era profe universitario, pero otra vida, la prehistoria, así un poco más tranquila. Pero quiero decir que también está en discusión esto, pues yo decía, con computadoras había y dejó de haber. Pero ahora escuchamos lo que están diciendo en la tele, lo que prometen algunos para el próximo gobierno. Y de nuevo, no quiero ponerme en algo partidario, así que no voy a dar nombres. Simplemente quiero decir que algunos dicen que la universidad pública no sirve. Todos dijeron que querían seguir estudiando, si no me equivoco. Y todos dijeron que querían ir a la universidad. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que la universidad pública no sirve porque los hijos de los laburantes, los hijos de los sectores medios, los hijos de los sectores vulnerables, no van a la universidad. Lo dijo la anterior gobernadora, no llegan a la universidad. Que al final la universidad pública es algo de élite, es algo que al final tampoco sirve porque los que vienen de sectores populares no llegan a la universidad. Yo fui profe de ESA, de la de Quilmes, de la UBA también. Y en las universidades del conurbano, las que ustedes mencionaron y que quieren ir, siendo profe, yo les hacía la pregunta a los pibes, a los que eran mis alumnos, les preguntaba, ¿quiénes de ustedes tienen un padre, una madre, un abuelo, una abuela que hayan ido a la universidad? Y en los cursos encontraba muy poquitos. Y después se hizo una estadística y dio que el 80%, en algunas universidades del conurbano el 90%, en otras capaz el 60%, pero más o menos 80% en promedio de los pibes y pibas que van a nuestras universidades públicas del conurbano son primera generación de estudiantes universitarios. O sea, los papás no fueron, los abuelos no fueron, los bisabuelos no fueron. O sea que esta gente que dice que la universidad pública y gratuita no sirve es porque no pisó nunca una universidad del conurbano. Y tal vez porque se puede pagar la universidad. ¿Por qué no van? Por lo mismo. Porque si cobramos, si se cobra, decía Massa el otro día, tal vez ir un año de universidad sale 3 millones de pesos. Yo después leí un estudio y decía, es mentira, sale 1 millón de pesos. Bueno, sea lo que sea, muchos no lo van a poder pagar. Entonces, ¿para qué sirve la universidad pública? ¿Para qué sirven las computadoras? ¿Para qué sirve el viaje de egresado? Para igualar oportunidades, para que tengamos una sociedad que desde una base de mucha diferencia, de mucha inequidad, de mucha desigualdad, de mucha injusticia, el Estado está para igualar un poco, para darles a ustedes una oportunidad que si no estuviera la universidad pública, que si no estuviera el Conectar Igualdad, que si no estuviera la escuela pública, a la que también desfinanciaron y ahora dicen que le van a dar voucher, que le van a dar un bono, una rifa para ir al colegio y que después, porque eso se hizo en Chile, por ejemplo, y al ratito decían con el voucher no alcanza, así que te empiezan a cobrar. Y todo lo mismo, privatizar, achicar, ajustar, todo ese discurso, a veces en la tele te lo dicen gritando, te lo dicen insultando, como si fuera una cuestión de rebeldía. Mirá qué loco que soy, voy a privatizar todo. Mirá cómo cago a los políticos, voy a privatizar todo. La verdad que si privatizan todo, si cierran la universidad pública o la achican, si la arancelan, si no distribuyen computadoras, si no arreglan las escuelas, si no le pagan a los maestros y maestras, a los únicos que cagan es al pueblo y a los hijos del pueblo y a los laburantes y a sus hijos y a los sectores medios y a sus hijos y a los hijos de los hijos. Eso es a los únicos que perjudican, porque te dejan sin acceso
Y después, obviamente, todo el mundo entiende que con computadora y sin computadora tenés oportunidades distintas, con escuela y sin escuela tenés oportunidades distintas, con universidad y sin universidad tenés oportunidades distintas. Y yo creo que es hora de hablar de estas cosas porque lo vamos a decidir en pocos días poniendo una boleta en la urna. Y a veces parece un chiste, y a veces parece algo de un minuto, y a veces parece que, bueno, que es medio lo mismo, que todos los políticos son iguales, que todo era lo mismo, pero yo creo que todos los políticos serán iguales, pero con algunos tenés computadora y con otros no tenés computadora. Con unos tenés escuela y con otros no tenés escuela. Con unos tenés universidad, con otros no tenés universidad. Con unos te dan oportunidades, te reconocen, te abraza el Estado y con otros, sálvese quien pueda. La mano invisible, esa del mercado que finalmente es la ley de la jungla, la ley de la selva y gana el más fuerte, que no es que uno tiene que ser más fuerte, el que se esfuerza más, gana el que viene mejor preparado, que muchas veces no tiene que ver con ustedes. Después le van a decir, todo depende de tu esfuerzo, todo depende de tu esfuerzo. Oyeron hablar de esto de la meritocracia, estaba de moda en el gobierno anterior, como que le va bien al que más se esfuerza. Y yo creo que está muy bien esforzarse. Todos ustedes se esfuerzan. De hecho, el viaje egresado, les guste o no les guste, es también eso, es reconocerles el esfuerzo que hicieron para terminar la secundaria. Porque después se quejan de que los pibes abandonan. Bueno, ahora hay también un reconocimiento de un esfuerzo que hacen ustedes. Así que cuando le digan que la computadora se la regalan para que ustedes hagan algo, bueno, voten al que quieran. Pero sepan que esto no es un regalo, no es algo que inventamos nosotros para que haya algo a cambio, sino que reconocerles un derecho, la computadora es suya, se la merecen, que no le vengan a poner culpa. Y lo último que quiero decir, porque lo escuchaba el otro día, le dan la computadora y en vez de estudiar con la computadora, se dedican a jugar, a divertirse, a hacer pavadas. Yo, ¿qué es lo que digo? Si la computadora se la compran en un negocio porque te la paga tu papá, tu mamá, que está muy bien, ¿eh? Yo no estoy en contra de que alguien se pueda pagar la salud privada, la escuela privada, la universidad privada, que alguien tenga un yate, un avión, no estoy en contra. Lo que digo es que la gran mayoría está en una situación muy distinta y nosotros no podemos gobernar solamente para aquellos que pueden pagarse todo. Hay que pensar en los que están lejos y para que puedan tener una vida, una familia, para que puedan tener un laburo mejor, necesitan todo esto. Entonces, cuando yo escucho eso, que lo sancionan y se enojan porque las computadoras las usan para jugar, yo me pregunto si no hay un derecho más, además del derecho a la educación, del derecho a la salud, de los derechos más básicos. Yo creo que hay un derecho más que tiene que ver también con el viaje egresado, aunque no les guste, que es el derecho a pasarla bien, el derecho a disfrutar, el derecho a entretenerse, el derecho a divertirse. Eso también es aprender, eso también les sirve, de eso se trata. Así que la computadora que están recibiendo, cuídenlo un montón, porque la verdad que es una política pública, cuídenlo un montón, como la escuela, como los maestros y maestras, cuiden mucho la escuela pública, cuiden mucho esta computadora, sean solidarios con la computadora, préstensela al que la necesita, ayuden a alguien con esto, que le sirva en su familia, algún amigo que puede usarla también, úsenla para eso, pero también úsenla para divertirse, para entretenerse, para pasarla bien, porque eso es parte también de la vida. No es que algunos tienen derecho a todo y otros no tienen derecho a nada. Así que sepan esto, la computadora es un derecho, se lo merecen, es de ustedes y ahora prontito vamos a decidir para qué lado queremos ir. ¿Para un país con más derechos o para un país que solamente piensa en un puñado que ya tiene todo y que se puede comprar todo? Así que bueno, esto quería compartir con ustedes, disculpen que me extendí un poquito, simplemente decirles que el Conectar Igualdad es una política que vuelve y que nosotros vamos a continuar con el Conectar Igualdad, con los viajes de egresados, con la inversión en la escuela pública, con la recuperación también de las condiciones de laburo de los laburantes de la escuela, con políticas que tienen que ver con la inclusión y con el crecimiento. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias por estar acá, gracias por escucharme, les agradezco en serio mucho. Reflexionen, piensen, no es lo mismo cualquier cosa y no podemos dejarle nuestro futuro en manos de los que quieren que sea para poco. Muchas gracias.